Juan, vacílate esto. Primer podcast en Venezuela, por lo menos que yo tenga conocimiento, que se va a grabar en el metaverso. Y es, obviamente, vacílate esto. Y hoy vamos a grabar el podcast hablando del metaverso y el NFT como si fuera the next big thing. Es decir, es realmente lo próximo grande que va a suceder. Y esto tiene que ver con la charla que hicimos encima. Mi nombre es John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Sofá en todas las redes. Y yo creo que esto está raro estar grabando desde aquí. Pero yo creo que cuando uno habla del metaverso, uno se imagina ese mundo complejo que se retrató en la película esta Ready Player One en el 2011, que creo que ha sido una de las películas que mejor ha retratado lo que significa el metaverso, pero cuando tú ves esa película y luego venimos a este entorno, sientes como que hay bastante camino por recorrer todavía, ¿no? Sí, yo creo que hay varias experiencias que nos han traído esa idea del metaverso que todavía puede ser confusa para muchas personas, inclusive para nosotros. Lo primero es saber que se está construyendo, pero los más viejitos, los Rolling Stones del internet, donde yo creo que ya pertenezco, nos recordamos de Second Life, ¿no? Yo tuve cuenta en Second Life, yo estuve en Second Life, tú también estuviste en Second Life, ¿no? Y si bien es cierto, no era tan inmersivo como esto que estamos viviendo acá, era la idea de tener una vida virtual. Sí. Pero es que además yo creo, John, que el concepto del metaverso, desde que el año pasado Facebook anunció que rebautizaba toda su compañía con el nombre de Meta, y no solamente fue un cambio de nombre ya, sino su misión como compañía, ya ellos quieren dejar de ser vistos como una plataforma de redes sociales, sino como una plataforma enfocada en el metaverso. Eso hizo que muchísima gente comenzara a hablar de esto. Eso dejó ver que hay muchas compañías trabajando detrás del metaverso y ya tienen un buen tiempo haciéndolo, pero el metaverso no es nada nuevo. O sea, de hecho, la primera vez que la palabra metaverso se menciona es hace 30 años, en una novela de ciencia ficción. 30 años después es que comienza como el auge a todo el mundo a comenzar a hablar de esto y darnos cuenta que hay compañías invirtiendo, que hay realmente tecnología desarrollada, pero que desde mi punto de vista, John, falta bastante camino que recorrer y siento que estamos dando los primeros pasos. Por eso yo creo que la discusión de hoy, como tú lo decías, realmente vale la pena reflexionar si el metaverso y los NFTs son realmente esa próxima gran revolución. Yo creo que sí, pero ya hay pasos. Y esos pasos no los podemos desconocer. Porque, Juan, tenemos una realidad. Definir el metaverso puede ser tan sencillo como colocarle un concepto de cualquier mundo virtual o paralelo. Un mundo virtual como el que nosotros estamos haciendo, donde estamos grabando esto. Tú estás ahorita físicamente a 10 kilómetros de donde yo estoy, pero los dos estamos escuchándonos y estamos juntos acá viendo nuestro avatar, ¿no? Entonces, esto es un mundo virtual netamente. Luego hay otras representaciones de lo que puede ser el metaverso como concepto, que es un poco lo que puso Mark Zuckerberg en uno de sus videos, que fue cuando él jugaba ping-pong, por ejemplo. Él estaba físicamente, entonces ya no solamente es un mundo virtual, es un mundo real, pero combinado con la realidad aumentada. Entonces, ya no solamente es netamente virtual. Entonces, puede ser, lo podemos definir como que el metaverso va a ser la combinación de las redes sociales, el internet, la tecnología, las criptomonedas, todo en un solo lugar, de una manera virtual y física. Sí, y yo creo que si realmente profundizamos en ese pensamiento, si decimos que hoy en día las redes sociales, el e-commerce, las criptomonedas, todo lo que tiene que ver con blockchain, todo eso se junta, que son hoy en día uno de los principales pilares en torno a la economía de Internet. Si todo eso se junta y se cree que entonces eso va a ser la próxima etapa de Internet, eso va a tener definitivamente un impacto transformador en lo que se conoce como el marketing digital de hoy en día. Yo creo que van a haber nuevas barreras, nuevas fronteras y nuevas experiencias que entender, porque definitivamente la manera de hacer marketing va a cambiar por completo. Claro, porque por ejemplo nosotros aquí que estamos en este bar, aquí podría haber
estar la presencia de Polar, por ejemplo, o de cualquier licor que pueda estar allí. Pero más allá de eso, Juan, hay como que hoy hay una realidad tan potente que es que ya existe metaverso donde están sucediendo cosas desde hace mucho rato. Y me gustaría como que lo nombraras un poco para darle contexto a las personas que nos escuchan y que nos están viendo. Podemos hablar de, por ejemplo, metaversos como Decentraland o The Sandbox, que tienen como dos características muy particulares que están en el blockchain. Sí. Yo creo que inclusive, John, a mí me gustaría echar un poquito más atrás. Ok, dale. Porque cuando tú hablas de Decentraland o de Sandbox, ya son metaversos que tienen economías propias, tienen sus propias monedas, criptomonedas, hay transacciones económicas desarrollándose todos los días. La moneda del metaverso tú puedes sacarla del juego, puedes intercambiarla por otro tipo de moneda, por otro tipo de criptomoneda o por monedas reales. Tú puedes cambiarla a dólares, puedes cambiarla a euros, a lo que tú quieras. Es decir, todo lo que sucede en el mundo, en ese mundo virtual, trasciende y puede ir al mundo físico. Pero yo creo que realmente, donde estamos parados hoy en día, el metaverso se ha moldeado, o quien ha moldeado mejor lo que significa el metaverso, ha sido el mundo de los videojuegos. Sin duda. Y sobre todo cuando pensamos en videojuegos online, todo lo que tiene que ver con los videojuegos colaborativos. Y tú aquí tienes grandes jugadores, como Fortnite, por ejemplo, o Minecraft, que son mundos donde la gente se reúne, donde físicamente están en diferentes partes del mundo, donde colaboran, donde realmente inclusive existen pequeñas economías. Porque, a ver, Fortnite, estamos hablando de 350 millones de personas registradas en Fortnite y que hoy, todavía en el 2022, más de 80 millones de personas juegan todos los días. Estás levantando la mano ahí. Mira sí, pero párame eso. Párame ahí porque una cosa. Fortnite es un caso magnífico, porque Fortnite lo que puso lo que puso en la mesa fue juntar personas en un momento específico, pero no estamos hablando de que te tienes que poner un casco para hacerlo, lo haces en 2D. Y ahí está la clave. Pero mira que hay una economía porque tú puedes comprar, pero realmente es una economía como que vamos a llamarla unidireccional, es decir, solamente del consumidor. Exactamente. Yo como propietario de algo que compré, luego ya no lo puedo vender. ¿Sí? Porque yo puedo comprar básicamente los skins. Y aquí ya estamos introduciendo una variable de la cual vamos a profundizar un poco más pronto en esta conversación, que tiene que ver con la relevancia del avatar, Juan. Porque yo te estoy viendo, Juan, y te estoy viendo con tu chaqueta amarilla y obviamente con una representación muy similar a la persona que eres, que te conozco. Pero obviamente tú aquí me estás hablando de una forma de vestir, de una forma de ver, de una forma de cómo te quieres ver, que es muy similar a cómo somos en la vida real. Mi avatar va a ser muy importante y eso es lo que Fortnite apuesta. Versus, por ejemplo, Roblox, que más o menos está en el mismo entorno que está Fortnite, es decir, personas que participan y puedes tener una economía, pero que tampoco tienes una economía que puedas hacer una transacción, a diferencia de otros mundos, como puede ser Decentraland o Sandbox, donde tú puedes comprar cosas, pero como lo compras en el blockchain y como tiene un atributo de un token, luego la puedes transear y vender, por ejemplo, como las tierras virtuales. Entonces ahí ya hay como dos diferencias muy significativas a los tipos de metaverso que existen. Sí. Ambos metaversos, de esto, si lo ponemos como en escala, Fortnite, Minecraft, están como en esta escala de metaversos colaborativos donde tienen economías aisladas y no se necesita un casco para entrar. Lo mismo sucede en Decentraland y lo mismo sucede en Sandbox, aunque ya existen también sus versiones donde uno puede entrar con algunos tipos de casco, pero la mayoría de las personas acceden a estos universos a través de desktop, a través de celulares. Y estamos hablando, John, de que son plataformas que ya tienen números interesantes también. O sea, es decir, ya hay masa de gente. No, estamos hablando de 400, 500 mil personas al mes, o sea, usuarios activos todos los meses. Pero la clave aquí es la economía. ¿Por qué? Lo que mencionamos hace rato. La clave aquí es que existe una criptomoneda que de alguna manera te premia por las acciones que tú hagas en el mundo, que esto es algo que va a suceder muy fuertemente dentro de los mundos virtuales, lo que se llama el play to earn. Es decir, yo cumplo un objetivo y a mí me benefician o me premian con algún tipo de moneda, o yo también dentro del mundo con mi dinero real puedo comprar la moneda del mundo y hacer acciones, hacer diferentes cosas, y eso luego lo puedo llevar al mundo físico e intercambiarlo. Eso que rompe la barrera entre lo virtual y lo físico y lo real es lo que caracteriza este tipo de mundos virtuales. Pero luego está, por ejemplo, la propuesta de
Facebook con Horizon, que es el metaverso que ellos están construyendo, que obviamente para entrar es necesario tener sus cascos, que en este caso son estos que estamos usando, que es Oculus. O, por ejemplo, el mundo virtual donde estamos, que es Altspace VR, que le pertenece a Microsoft. Entonces, este tipo de mundos son mucho más inmersivos. Obviamente, al ver todos los espacios en 3D, como lo estamos viendo ahorita, estamos viendo la punta del iceberg, pero esto en un futuro van a ser experiencias muchísimo más tangibles, más reales, más creíbles. Literalmente, yo creo que la palabra es inmersivo. Y esto además va a tener su propia economía. Entonces, Juan, estamos diciendo que ya existen metaversos, lugares donde puedes tener la experiencia, donde ya existen volumen de usuarios, gente que está haciendo y viviendo la experiencia, es decir, la atención está allí. Y hay datos que prevén, por ejemplo, hay dos datos que a mí me parecen muy poderosos que nos dicen que dónde va el futuro de esta idea detrás del metaverso. Lo primero es que Bloomberg dice que para el 2024 se estiman que 800 billones, sabes que los billones en los americanos son 1.000 millones, de dólares van a estar invertidos detrás del metaverso. Eso por un lado. Y luego, en aquella conferencia, Mark Zuckerberg dijo que Facebook o Meta no va a ser una red social o deja de ser una red social para ser una compañía de metaverso. Es decir, dentro de 5 años, Facebook estima que su rol, o Meta estima que su rol es el metaverso. Entonces eso habla que la gran compañía que está detrás de WhatsApp, está detrás de Instagram, está detrás de Facebook, es decir, está detrás de 3 billones de usuarios en el mundo, 3.000 millones de usuarios en el mundo, se va a mover al metaverso. Por consecuencia, entonces, e inmediata, el metaverso en los próximos años va a tener un volumen gigante de personas con su atención concentrada allí, por lo cual es relevante para el marketing. Sí, y yo creo que cuando uno ve el ciclo de todo lo que ha pasado en el mundo de la tecnología y en el mundo del marketing, sobre todo donde la tecnología y el marketing se juntan, cuando uno ve la adaptación, cómo va evolucionando, hay dos variables que la definen. Tiene que ver con la inversión de las grandes compañías y luego con el uso o la adaptabilidad, que la gente le va dando. Y hoy en día, yo creo que en un 2022, ya hay mucha data que sugiere que a esto hay que ponerle el ojo. Porque cuando hablamos en términos de inversiones, hay cosas súper interesantes. Tú acabas de hablar de esta visión a futuro de Facebook, pero Facebook ya hoy en día está apostando grandes cantidades de dinero en esto. Solamente en el 2021 se invirtieron $10.000 millones para desarrollar tecnologías en este metaverso que ellos quieren construir. Eso es desde la perspectiva de Facebook. Pero luego nos vamos a Microsoft. ¿Qué hizo Microsoft? Ese dato es potentísimo. Microsoft compra Blizzard Activision por $68.000 millones. Todo el mundo habló cuando Elon Musk puso una oferta de 40 y pico mil millones de dólares para comprar Twitter, que es una de las redes sociales más grandes que conocemos, una de las que además definen mucho de lo que sucede en la cultura pop, pero nadie habla de los 68.000 millones, o poca gente habla, de los 68.000 millones de dólares que Microsoft invierte en estas marcas. ¿Y por qué Microsoft invierte esto? Porque Activision Blizzard son los dueños de algunos de los metaversos más grandes conocidos hoy en día. Como World of Warcraft. Exacto. O sea, que son millones y millones de personas asistiendo a estos mundos virtuales desde hace más de 10 años. Es decir, hay una masa de gente que ya navegan en estos mundos y que ellos quieren seguir apostando y construyendo en la modernización y actualización de estos universos. Entonces hay... Dale. O sea, como para cerrar ese punto, hay inversiones que lo respaldan, pero luego cuando ves de estos números que acabamos de mencionar, la cantidad de usuarios que hay, estamos hablando de 80 millones de personas en Fortnite, 200 millones de personas en un metaverso que se llama Zepeto, estamos hablando de más de 60 millones de jugadores en World of Warcraft, es decir, estamos hablando de millones de personas que ya hoy en día de una manera u otra coquetean con diferentes tipos de metaverso que ya existen hoy en día. Entonces, Juan, eso nos da un panorama donde hay un metaverso, existen los metaversos, múltiples metaversos, existen múltiples usuarios, hay mucha atención y hay grandes inversiones detrás de cada una de estas cosas. Entonces, el panorama nos pinta de que esto empieza a ser the big thing. Ahora, ¿es realmente the next big thing? Vamos a pensar lo que están haciendo las marcas hasta ahora.
Y detrás de esto uno piensa que puede haber un espacio comercial, la transacción, las monedas. Y ya existe unas transacciones importantes. Hablábamos hace unos minutos de los skins, de los avatares. Y probablemente aquí, nosotros en la discusión, en la preparación que hicimos para este podcast, como que lo separamos en dos ambientes. Uno, primero compañías de marketing que están haciendo la inversión detrás de el footprint, o simplemente decir, yo estoy en el metaverso como para conseguir PR, como para ser una de las primeras empresas que dice que está en el metaverso, que son la mayoría, y luego un grupo de compañías que tienen que ver más con la moda, que están pensando realmente en el avatar. Es decir, compañías como Balenciaga, Nike, Adidas, Tommy, que están construyendo realmente más experiencias para que tú vistas el avatar, para que personalices el avatar, y allí es donde están construyendo su presencia en el metaverso. Ambas dos, en realidad, lo que están haciendo es los primeros pasos para entender cuál es su posición. Todas ellas obteniendo marketing, y hoy día tal vez no es el gran momento para buscar el comercio o vender. Todavía no está sucediendo, aunque sí se venden piezas en los skins, sí se venden piezas de ropa, pero parece que todo empieza a ser como que el footprint para empezar a transitar un camino que va a estar muy lleno de generación Z en el futuro, o que en los próximos 4 o 5 años vamos a ver llenos de usuarios, ¿no? A ver, yo veo dos cosas. Yo soy de la tendencia que cree que la mayoría de las acciones de marca, específicamente hablando de marcas, que hemos visto en los últimos 2 años dentro del metaverso, es realmente buscando titulares. Para mí es una estrategia, obviamente, de marketing para que la gente hable de ti. Tiene que ver más con cómo yo hago que las comunidades de tecnología, cómo yo que los medios de marketing hablen de mi marca por una acción que yo hice en el metaverso. Así es. Porque realmente son acciones muy primeros pasos, para no decir ingenuas, ¿ok? Yo sí veo que hay marcas que han hecho cosas más trascendentales, pero yo sí creo que los primeros pasos que se están dando las marcas, lo que buscan es ese headline y ese titular y que todo el mundo hable de esa marca. Eso por un lado. Por el otro lado, yo sí creo que hay marcas que realmente están entendiendo lo que significa esto que yo estoy viendo ahorita. Yo veo tu avatar bastante parecido a lo que tú eres en la vida real, y yo creo que una de las cosas claves que pasa en la vida física ya se traduce hoy en día en los mundos virtuales, que es yo, a través de la ropa que uso, de los accesorios que me pongo, yo me diferencio del resto y además proyecto una imagen de mí. Esto es interesante porque cuando uno nace en los metaversos, en la mayoría de los metaversos, uno nace con una ropa por default, que es la ropa que le dan a todo el mundo. Sí. Y cuando tú vas a un evento donde hay muchas personas, tú no quieres eso, tú quieres diferenciarte. Y por eso vemos la economía dentro de Fortnite, que por ejemplo en Fortnite se han llevado a cabo eventos y conciertos donde millones de personas asisten. Y la gente que asiste, por ejemplo, el concierto de Travis Scott, que hoy en día mantiene el récord del evento online con mayor asistencia de personas. Fueron 12 millones de personas conectadas al mismo tiempo y luego 25 millones de personas que fueron rotando en el evento. O sea, estamos hablando de esa cantidad de números. La cantidad de personas que se vistieron de manera diferente. Nadie quería ir al concierto de Travis Scott pareciéndose al que la persona que está al lado tuyo y vestidos iguales. Entonces ya hay muchas marcas en el mundo de la moda, en el mundo del clothing, del fashion, que ya están entendiendo esto y que entienden que si en un futuro la gente va a pasar mucho tiempo en estos mundos virtuales, obviamente la manera de expresarse y diferenciarse del resto va a pasar por este mundo de lo que tiene que ver la ropa, los accesorios, y yo creo que ahí es donde hoy en día vemos como los primeros pasos reales. Caso Adidas, caso Nike, caso Balenciaga, o sea, caso H&M, caso Zara. O sea, hay muchas marcas que realmente están apostando hoy en día a vender ya sus accesorios tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Ya estamos hablando de ventas. Pero nuevamente vemos estos primeros pasos. Ahora, yo creo, Juan, que eso es un lado. Ahora, está el lado de Nike. Nike compra a la agencia esta, RFKTB. No es que le contrate un servicio, sino que la compra. Es decir, quiere hacer dentro de la compañía tener los skills de desarrollo. Y desarrolla en Roblox, uno de los metaversos que hemos hablado, desarrolla The Nightland. Es decir, desarrolla un espacio. Y esto ya es diferente a que yo te dé algo para tu skin, a que yo genere un zapato. Desarrolla un espacio nuevo para generar como entretenimiento
para ti o una posibilidad más para ti. Hay diferentes papers sobre esto y algunos hablan del rechazo que tuvo para los usuarios y tal, pero ve la diferencia simplemente de que como yo me adapto, por ejemplo, en Fortnite, donde le doy un elemento importante que es el skin para el jugador, o como en plataformas como Decentraland o Sandbox, o específicamente Nike en Roblox, puedo desarrollar ambientes específicos que tengan experiencias específicas. Ese caso de Nike, John, yo creo que tiene muchas aristas interesantes. La primera, obviamente, Nike comprando este estudio, especialistas en diseñar ropa virtual. Obviamente eso habla de su apuesta en el mediano y largo plazo para esto que hablamos del avatar. Dos, crean este espacio, crean este mundo dentro de Roblox, que es uno de los mundos virtuales en este momento más populares, donde la gente puede ir a vivir la esencia de lo que es Nike como marca. Nike como marca es mantente activo, toda persona es un atleta, y aquí hay algo que Nike hizo que es maravilloso, que para mí trasciende entre lo físico y lo digital, que es que cuando tú juegas, tú puedes jugar Roblox desde tu computadora o lo puedes jugar desde el celular. Cuando tú juegas desde el celular y te metes en la tierra de Nike, tú puedes ponerte el celular en el bolsillo y correr físicamente, y tus movimientos físicos se trasladan al avatar virtual. Es decir, nuevamente, es como yo genero experiencias que realmente siguen construyendo sobre mi visión de marca. A mí esa conexión entre lo físico y lo virtual me pareció increíble. O sea, habla de esta apuesta más allá de la venta, sino de la filosofía de la marca. Y allí viene el entendimiento del caso, por ejemplo, de McDonald's, ¿no? Que dice, McDonald's entiende, te dice, mira, yo no tengo capacidad de vender comida en el metaverso. O sea, este avatar que soy yo ahorita en este momento, no puede comer, no tiene sentido. Entonces McDonald's dice, oye, ¿cuál es mi rol en el metaverso? Entonces mira cómo lo concibió. Lo concibió, si tú estás en el metaverso, dedicas una cantidad de tiempo, este tiempo que dedicas a ti físicamente, realmente, fuera del metaverso, te va a dar hambre, pero tú estás metido en el metaverso. Entonces lo que hizo McDonald's fue generar la oportunidad de tú ir en el metaverso. Imagínate que yo aquí en este momento le pida a alguien acá una hamburguesa de McDonald's, que estoy dentro del metaverso, pero esa hamburguesa me va a llegar por delivery a mi casa, en realidad, físicamente. Entonces lo que hizo McDonald's fue integrar su servicio de atención al delivery, atención al cliente, de venta por demanda, al metaverso, para que tú no te tengas que salir del metaverso para suplir tu necesidad de alimentación. Eso es brutal. Y yo creo que eso es una de de los aprendizajes que muchas marcas les va a tocar entender en el mediano y largo plazo. Y es que esa línea entre lo digital y lo físico realmente va a desaparecer a medida que el tiempo y la tecnología evoluciona. Yo creo que esa línea se desdibuja cada vez más. Claro, y uno piensa todo esto y uno lo piensa demasiado en el futuro, Juan, ¿no crees? O sea, tú dices, bueno, pero es que esto tiene demasiado que ver, demasiado que pasar cosas. Y efectivamente sí, es así. Pero ya hay cosas que están pasando hoy. Y ejemplo, está la experiencia de H&M que está aplicando en el metaverso. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene eso si lo están usando X miles de personas nada más? Pero ¿cuánto marketing hay alrededor de esto, no? ¿Cuánto impacto tiene sobre lo que ellos quieren promover sobre su marca alrededor de esto, no? Lo que pasa es que ahí también hay un punto muy válido, John, y es que, por ejemplo, en el caso de H&M, que para contar como rapidito el cuento, H&M creó una isla propia en un mundo virtual muy famoso que se llama Animal Crossing, que le pertenece a Nintendo. Y esto para mí es la manera de H&M de transmitir su cultura. Ellos tienen ya años hablando del tema del reciclaje y ser responsables con los materiales que usan para la construcción de todas sus prendas. Materiales no animales, no de origen animal. Exactamente, ellos tienen como mucho tiempo trabajando sobre esto y encontraron en esta acción del metaverso de transmitir este mensaje a las generaciones más jóvenes, porque entienden que los centennials, hay millones de centennials que pasaron, sobre todo en pandemia, los números de Animal Crossing fueron absurdos, hay gente que pasaba muchísimo tiempo ahí y crearon esta isla que la idea es que cuando tú la visitas, tu ropa que usa el avatar en Animal Crossing, los puedas intercambiar por ropa virtual construida con estos materiales renovables. Al final es un tema de educación y te recibía nada más y nada menos que la actriz Maisie Williams, que es esta... ¿Cómo se llama ella? Ari en Game of Thrones. Ari en Game of Thrones. Ellos le crearon su avatar y ella es la persona que te va guiando por toda la isla y te habla de la importancia de utilizar materiales sustentables. Entonces, al final es una acción de marketing
pero en un espacio donde la generación Z, donde la nueva generación y los futuros compradores de esta marca empiezan a vivir los valores de la marca. Juan, pero aquí hay dos cosas que me parecen cruciales, como para ir cerrando la idea de este episodio, el primer episodio de un podcast grabado en el metaverso. Y es lo siguiente. Todo lo que estamos haciendo aquí es un registro digital que está sucediendo. Se está generando data. Todo. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que vestimos, lo que nos gusta, los lugares a donde vamos, cómo asistimos, cuándo nos comentamos. Estamos generando toneladas de data que van a procesar y que el Big Data va a tener la capacidad de procesar esta data para convertirla en conocimiento, y lo que se va a generar a partir de aquí, desde creación de escenarios, creación de gustos, creación de experiencias a partir de la data, es un transformador crucial. Y el otro punto, que ahí sí me gustaría profundizar un poco más, es que todo lo que nosotros estamos viendo acá es un archivo digital. Este distribuidor de cerveza que tenemos acá, esta lámpara que está aquí arriba, aquel árbol que está allá, ese televisor, es un archivo digital. Al ser un archivo digital, es un archivo copiable y replicable, pero en el blockchain y como NFT es un archivo único. Y entonces vemos en el metaverso el gran impacto de los NFT. Yo creo que el tema de los NFTs en el metaverso juega un rol fundamental en lo que hablábamos al principio, en las economías que se van a desarrollar dentro de estos mundos, porque el NFT lo que vino a solucionar realmente es el tema de la propiedad intelectual en el mundo físico y en el mundo digital. Es decir, yo hoy en día, ¿cómo se llama? Este suéter que yo tengo, este hoodie. Este hoodie es genérico, pero cuando yo me vaya a querer comprar mi hoodie en este metaverso de marca, no sé, Nike o Balenciaga, yo voy a recibirlo con un certificado de propiedad, que es el NFT. El NFT es realmente lo que va a mover todas las economías de la mayoría de los metaversos que vamos a experimentar yo creo que más corto plazo que largo. Juan, pero te digo una cosa, y esta silla la puede hacer IKEA. Totalmente. Y esta, o sea, es decir, y yo quiero decorar con unas sillas de IKEA y compro el archivo en formato NFT y soy propietario de esta silla y después la puedo vender, por ejemplo. Sí, porque yo creo que cuando uno ve los casos, John, de NFT, uno piensa, bueno, en los casos de NFT, primeramente, nuevamente, lo primero que uno piensa es, ok, en todo lo que tiene que ver con la ropa, en todo lo que tiene que ver con el merchandising también. Luego pasamos a eso que tú comentas, a todo lo que va a decorar mi casa en el metaverso, lo que va a decorar los espacios físicos donde van ¿cómo se llama? A socializar las personas. Pero luego hay muchísimas utilidades que yo creo que vale la pena profundizar un poquito, que también hoy en día ya se le están dando a los NFTs. Por ejemplo, los NFT como tickets de admisión para eventos, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Recientemente se llevó a cabo una de las primeras conferencias más grandes en Estados Unidos que hablaba de todo lo que tiene que ver con NFT, que fue el VCon. Y el VCon es interesante porque las personas que compraron una colección específica de NFT, en este caso una colección que se llamaba VeFriends, cuando tú comprabas ese NFT además te traía una invitación digital en formato de NFT que te iba a permitir acceder exclusivamente a ese evento físico que se llevó en Atlanta hace unas semanas atrás, donde más de 5,000-8,000 personas asistieron, y todas las personas que asistieron, su entrada era este NFT. Entonces, esos usos, yo creo que en un futuro no muy lejano, la mayoría de las entradas a los conciertos, a los accesos, van a estar en formato de NFT. No solamente en eventos físicos, sino en eventos digitales también. Y luego, otro uso que podemos ver que ya está sucediendo tiene que ver con la exclusividad. Y lo hemos visto mucho en Diageo a nivel global. Hemos visto como algunas inmersiones de Diageo en esto. Específicamente hay una que hizo Johnny Walker con una botella especial con whisky de hasta 48 años, donde la adquisición de esa botella te permitía además acceder a un NFT que te permitía tener beneficios exclusivos en NFT. Es decir, el NFT como propietario de acceso exclusivo de alguna experiencia, bien sea de una experiencia de marca o bien sea de una experiencia de comunidad. Entonces, el NFT como acceso exclusivo a contenidos o a productos o a servicios o a información es otra de las propiedades que vemos que va a estar tanto en el mundo digital como en el mundo de átomos que conocemos de toda la vida. Es así.
otro uso interesante que está sucediendo en este momento con los NFTs, para que veamos que no solamente son cosas del futuro, sino son cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día, es el tema de los fundraising, el tema de las recolecciones, sí, ¿no? sin duda. ¿Okay? Cómo los NFTs ayudan a recaudar dinero. Y uno de los casos brutales que están sucediendo en este momento tiene que ver con el caso de la guerra de Ucrania. Sí. Ucrania a la fecha ha recaudado más de $100 millones en criptomonedas, en donaciones en criptomonedas, pero el próximo paso que ellos están dando tiene que ver con el tema de los NFTs. Y a mí me parece brutal lo que ellos están haciendo, porque ellos obviamente se dieron cuenta o reconocieron que hay un nicho bastante grande en el mundo de personas que les gusta recolectar, coleccionar y ser dueños de artículos que son parte de las historias que definen la humanidad, en este caso las guerras, y en este caso la guerra que está sucediendo en Ucrania. Y una de las cosas que ellos están haciendo es que están abriendo este museo virtual que está documentando de manera cronológica todo lo que ha pasado en la guerra de Ucrania en forma de tweets. Es decir, el tweet que se hizo hace 3 meses, donde el ministro de Defensa anunciaba los peligros inminentes de que esta guerra se podía dar, ese tweet se convirtió en un NFT, un diseñador digital, hizo una pieza que realmente ejemplificaba lo que significaba ese tweet, y así están generando colecciones NFTs que están de manera cronológica, que están en formato de tweet y en formato de arte, y las personas pueden comprar estos NFTs para ayudar a fondear el ejército de Ucrania. Lo último, Juan, y tiene que ver con los funcionales. Es decir, como si tú sabes que Decentraland, por ejemplo, se necesita, por ejemplo, no sé, vamos a montar nuestra agencia en Decentraland, podemos comprar un territorio, podemos comprar un terreno. O, por ejemplo, el proyecto de los Apes, que recientemente vendieron terrenos en su metaverso que están construyendo, que es uno de los proyectos de metaverso también que más ruido ha generado hacia el futuro. Entonces, la idea de comprar una tierra representa también la idea de tener una propiedad digital, que es lo que descubre o que le pone sobre la mesa los NFT basado en el blockchain. Pero esa tierra luego va a necesitar cosas. Esa tierra luego va a necesitar cuadros, artes, muebles o música. Ingenieros, arquitectos, todos. Claro, una cantidad de elementos que a su vez van a ser NFT, que los llamamos nosotros NFT funcionales. Es decir, NFT que van a hacer que yo permita, desarrolle, construya cosas en los mundos virtuales, en los metaversos, que no es un NFT como lo conocemos hasta ahora, que son colecciones o NFT relacionadas al arte, sino NFT que realmente tiene un rol funcional. Entonces, esto, Juan, no sé si quieres comentar algo más sobre eso, pero esto nos hace ver que definitivamente el metaverso y definitivamente los NFT son the next big thing. Al final, yo creo que, John, la mejor manera de cerrar y conectar todo lo que hemos hablado tiene que ver con la compra de tierras digitales. Cuando tú ves marcas como Adidas gastando millones de dólares comprando tierras en universos como Decentraland o como The Sandbox, cuando ves un artista como Snoop Dogg construyendo todo este universo dentro de estos mundos virtuales, eso habla de algo, eso habla de una visión a futuro, que yo quiero tener mi lugar garantizado, donde muchísima gente va a estar pasando por esos espacios y compartiendo y viviendo experiencias. Y cuando eso sucede, las marcas dicen presente. Por eso yo creo que sí, las marcas, el metaverso, perdón, es esa pregunta que hacíamos al principio, se promete o se pinta como esa próxima gran revolución de Internet, y definitivamente es la evolución de lo que hoy conocemos como redes sociales. Tú sabes que, Juan, yo recuerdo, porque nosotros hablando de esto aquí, parece que estamos hablando, no, mucha gente que nos puede estar escuchando puede decir, eso está muy lejos, yo no me voy a preocupar por eso. Yo recuerdo hace muy poquito tiempo gente que decía eso mismo de las redes sociales. Totalmente. Que decían, no, las redes sociales, no, ahí hay muy poca gente, ¿para qué me voy a meter yo en eso? Y esto viene y viene en serio. Entonces, efectivamente, cuando estamos hablando del metaverso, estamos hablando de las próximas redes sociales. Estamos hablando de la próxima economía. Estamos hablando de los próximos territorios. Morgan Stanley decía, por ejemplo, que el tema del metaverso es uno de los temas más importantes que ellos ven en los próximos 3 años para la inversión. Facebook dice que va a ser una compañía de metaverso. Entonces, no estar en el metaverso es correr un riesgo muy importante de perder relevancia en las próximas generaciones. No rápido, no de un día para otro, pero sí en el mapa.
mucho camino que recorrer, muchas cosas que mejorar, pero definitivamente hay que ponerle el ojo porque esto viene con fuerza y viene con todo. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks. Muchas gracias por ver esto. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes y probablemente nos veamos por ahí, por el metaverso capaz. Vacílatelo aquí también. Llévatelo, papá.